abrir la palabra del Señor juntos. Amén. Y el día de hoy concluimos la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Esta preciosa carta que nos habla de estos santos comunes que tenían un Dios nada común, un Dios bien extraordinario. Yo te invito en esta hora que vayamos al capítulo 5 de esta preciosa carta y vamos a leer juntos del verso 12 al verso 28. Primera de Tesalonicenses 5, versos 12 al 28. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos, con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vamos a buscar el rostro del Señor en oración una vez más, ahora que su palabra va a ser predicada. Padre, en esta hora nos acercamos conscientes, Señor, de nuestra debilidad, Señor. Pablo llamó este ejercicio de exponer tu palabra la locura de la predicación. Padre Santo, Señor, en obediencia a ti lo hacemos, y sin embargo reconocemos nuestra total dependencia de ti, Señor, del mover de tu espíritu. Tanto, Señor, en el predicador que habla, Señor, como con el pueblo que escucha. Así que en este ministerio de predicar y en el ministerio de oír tu palabra, nosotros nos sometemos, Señor, a ti y a tu gracia y a tu promesa, Señor. En esta hora desciende, Señor, según tu promesa, y haz, Padre Santo, tu obra en medio de nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Como decimos, hermanos, hoy es el último sermón en Primera de Tesalonicenses, esta serie que nos ha llevado a conocer esta iglesia de santos comunes, que sin embargo recibieron un mensaje nada común. Es más, recibieron un mensaje extraordinario, el Evangelio del Señor Jesucristo. Ellos fueron dotados de una extraordinaria fe, una extraordinaria esperanza puesta en la persona de Jesucristo. Sobre sus corazones fue derramado un extraordinario amor, y a pesar de que aquella iglesia fue forjada en medio de circunstancias bien adversas, a pesar de que aquella iglesia fue perseguida y echados en la cárcel aún desde el principio, aquella iglesia perseveró y prosperó. No tanto, hermanos, por nada particular y extraordinario acerca de ellos, sino por la gracia de Dios y el extraordinario Dios que estaba en medio de ellos. Y en este último mensaje nosotros encontramos algunas indicaciones finales que el apóstol hace a esta iglesia, que tienen que ver con la vida de esta iglesia mientras esperan la segunda venida del Señor Jesucristo. Debemos recordar claramente que ellos y nosotros vivimos a la espera de ese precioso y bendito evento, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Contexto, 1 Tesalonicenses 1:3. Él les escribe y les dice que se acuerda de ellos delante de Dios y el Padre,
y que Él recuerda la obra de la fe de ellos, el trabajo de su amor y de vuestra constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Ellos estaban esperando, hermanos, esa su esperanza estaba puesta en el Señor. Verso 10 del capítulo 1 habla de esperar desde los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una vez más, en el capítulo 2, verso 19, Él pregunta: ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Más específicamente en el capítulo 4, verso 16, cuando ellos están cayendo en cierta tristeza con respecto a los que habían dormido en el Señor, Él viene y dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ellos vivían a la luz de la promesa de la segunda venida de Cristo. Esa pregunta nos la debemos hacer nosotros. Es, hermanos, en Cristo y en su segunda venida en donde hemos puesto nosotros nuestra esperanza. ¿En dónde está nuestra esperanza? Especialmente en el clima en el cual vivimos, en los cuales nuestros corazones suspiran por cambios y desearíamos que las cosas fueran diferentes, pero realmente ¿en dónde hemos colocado nuestra esperanza? El cristiano, hermanos, espera algo. Es más, espera a alguien. Y esta, hermanos, persona a la cual esperamos es el Señor Jesucristo, viniendo en las nubes de regreso para estar con su pueblo de acuerdo a su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Este es el evento prometido, profetizado, que debe sostener nuestras vidas. Nada más, pero nada menos. Así que el apóstol, hablándole a esta iglesia que vive esperando la segunda venida de Cristo, hermanos, concluye ahora con una lista de ruegos y exhortaciones apostólicas. De los versos 12 al 19, él tiene una lista de ruegos apostólicos que él les hace a ellos. Son múltiples, son compuestos, y sin embargo están coronados, están amarrados, hermanos, por un gran deseo que tiene el apóstol Pablo. Un gran deseo que está expresado en el verso 23. Escucha el lenguaje apostólico en este gran deseo: que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un deseo que está, hermanos, fuerte. Es un gran deseo. Él está deseando la completa santificación, alma, ser, espíritu, cuerpo, y está deseando por la preservación, una preservación irreprensible. Tiene palabras grandes este deseo, una preservación irreprensible para los tesalonicenses y para Christ Family Español hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si te han deseado algo bueno algún día, alguien te ha dicho: ay, yo deseo que venga para ti dinero, amor, salud, de que te vaya bien en el trabajo, de que todas las cosas te salgan bien y de que tus hijos y tus nietos sean bendecidos. Y tú dices: gracias por ese deseo. Este deseo es más grande. Este deseo muestra el corazón de Pablo, pero acordemos de que Pablo es un enviado, así que muestra en realidad el corazón de Cristo para su iglesia. Total santificación, preservación irreprensible hasta que Él venga. Y hermanos, nosotros entendemos que la santificación es el fruto de la justificación, de nuestra unión con Cristo. Nosotros somos santificados ya por un decreto divino, hemos sido separados para Dios. Pero es el gran deseo, hermanos, del apóstol, de que nosotros de una manera experimental también vengamos, hermanos, y manifestemos esta santificación, que crezcamos en esta santificación hasta estar completos. Es en este punto en donde muchos cristianos desmayan. Cuando oyen hablar de la justificación, ya empiezan a buscar otro versículo de la Biblia porque dicen: no,
Ese tema como que no mucho me gusta. Porque oyen de este gran deseo, total santificación, preservación irreprensible. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesucristo. Y luego, hermanos, el cristiano examina su vida, hermanos, y dice, oye, yo estoy lejísimo de eso. Yo estoy bien lejos de esa total santificación de cuerpo, de alma y espíritu y de ser preservado. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. A veces tenemos esas semanas que logramos controlar algunos de esos pecados que nos asedian y nos sentimos que estamos creciendo de santificación. Yo creo de que ahora sí, ya di vuelta a la esquina, ya estoy madurando como cristiano, me siento fuerte. Y luego, ¿qué es lo que viene? Viene la aflicción, viene la tribulación o viene el pecado, y hermanos, y nos venimos para abajo y terminamos en donde estábamos empezando. Y hay desánimo. Entonces yo quiero hacer una pregunta el día de hoy. Entonces, ¿cómo vivimos a la luz de este deseo? Esta es la pregunta clave. ¿Cómo vivimos esperando su segunda venida cuando ser cristiano cada día es más costoso y difícil? Yo veo el deseo ahí, Pastor Alex, y es un deseo bonito y grande, pero yo me siento muy lejos de esto. ¿Cómo vivimos esperando su segunda venida cuando ser cristiano es cada día más costoso y difícil? Y demos dos respuestas a esta pregunta, hermanos. Y esta es la primera. ¿Sabes cómo debemos de vivir? Vivimos anclados en la fidelidad de Dios. Me gusta esa palabra, anclados. Tiramos el ancla de nuestras vidas y la tiramos sobre la roca de la fidelidad de Dios. No tiramos, hermanos, el ancla de nuestras vidas en nuestra fidelidad, en nuestra supuesta espiritualidad, en nuestra ortodoxia. No, hermanos, tiramos el ancla en la fidelidad de Dios. Esto es, estamos confiando y descansando en el carácter fiel de Dios y sus promesas. Él está trabajando, hermanos, en nosotros, y el que empezó la obra la terminará. ¿Cuántos dicen amén? Mi trabajo secular me lleva a trabajar en una parte de la ciudad que en este momento está en construcción. Esta es la parte de Coconut Grove. Eso lo están desbaratando. Casas viejas dan lugar a casas nuevas, edificios que estaban ahí por años vienen y son reemplazados por otros edificios. Tú sabes que cuando se termina algo se ve bien bonito, pero el proceso, eso es frustrante. Tú caminas en medio de polvo, tú te metes por esta calle y hay gente parando. ¿Por qué? Porque hay una grúa. Agarras por acá y se te explota una llanta porque hay clavos, hay polvo, hay maderas. Pero cuando el edificio es terminado, entonces dice, bueno, quedó bonito, se ve mejor. Hay un edificio, déjame contarte, un edificio por donde yo trabajo que nunca lo terminan. Yo digo, pero ¿qué pasa si este edificio, que es 10 veces más grande, lo levantaron en 6 meses? Y este edificio tiene 3 años y sigue lo mismo. Sigue el polvo, sigue sin terminar, sigue en verdad los callejones cerrados, sigue la inconveniencia. ¿Cuándo van a terminar? ¿Cuándo va a estar completo este edificio? ¿No nos sentimos a veces así en nuestra vida espiritual, hermanos? De que siempre, hermanos, parece, hermanos, de que nuestra vida está en progreso y nunca avanzamos, o nunca, hermanos, hay un progreso real. Sentimos de que avanzamos, pero a paso de caracol, ¿no? ¿Sabes cómo se mueve un caracol? Bien despacito. O alguien decía como el cangrejo, 2 para adelante y 3 para atrás. A veces sentimos que los dones de otros brillan y decimos, ese hermano, si veo yo que él es bien espiritual y cómo ora y cómo canta y cómo predica, pero yo, si tú te sientes así, este mensaje es para ti. En medio de esta pandemia se me han acercado hermanos y me dicen, pastor, qué difícil se ha puesto el ser cristiano. Sinceramente, yo no sé si yo voy a poder aguantar. Y dice que las cosas se van a poner más difíciles. Y escucho de que debemos de estar preparados porque nuestra fe va a ser probada
Pastor, yo no sé si yo voy a aguantar, yo no sé si yo tengo ese carácter que tienen ustedes y las fuerzas que ustedes tienen. Si tú te sientes así, este mensaje también es para ti. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque nuestra preservación, porque nuestra santificación, hermanos, y nuestra ultimada salvación, hermanos, no está anclada en nuestras obras, no está anclada, hermanos, en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino está anclada en la fidelidad de Dios. Examinemos cuidadosamente el gran deseo de Pablo. Él viene y dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. No soy yo santificándome, sino es el mismo Dios de paz el que nos santifica. Y escucha, que todo su ser, que todo el espíritu, el alma y el cuerpo sea preservado irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Verso 24, fiel es aquel que os llama, este es Dios, fiel es aquel que también lo hará. Hermanos, Dios es fiel en su carácter, Dios es fiel en su propósito, Dios es fiel en su llamado, Dios es fiel en su obra. Ahora nota, yo no te estoy llamando a la pasividad. Estamos en medio de guerra, si no te has dado cuenta, estamos en medio de guerra espiritual. Así que nosotros nos ponemos el yelmo de la salvación, tomamos la espada del Espíritu, nos ceñimos de la verdad, nos calzamos con el Evangelio, tomamos el escudo de la fe, nos ponemos la coraza de justicia y nos preparamos para la guerra. Porque hay guerra espiritual. Nosotros sabemos cómo termina la guerra. Los reinos de este mundo van a venir a ser del Señor, pero esto va a venir a través de la ira de Dios siendo derramada, hermanos, sobre este mundo. Ahora déjame decirte algo. La ira de Dios va a ser derramada sobre este mundo. Y cuando la copa, hermanos, de Dios se derrame en su ira, y cuando el polvo empiece a despejarse de la última batalla, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a estar de pie. Tú y yo vamos a estar de pie. ¿Cuál es la razón que vamos a estar de pie? No, porque somos cristianos, pero la teología mía es la que me mantuvo de pie. La doctrina mía fue la que me mantuvo de pie. No, es que mire, una oración que yo hacía y por eso estoy de pie. Mi hermano, no. ¿Sabes qué es lo que nos va a sostener, hermanos, hasta el día del fin? El hecho, hermanos, de que Dios es fiel y verdadero, de que Él es fiel a sus promesas, de que es fiel a su propósito. Y su propósito, hermanos, fue salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Su propósito, hermanos, fue llamarnos de entre, hermanos, el mundo. Y Dios fiel en su obra al mandar a su Hijo Jesucristo. Y Dios no se va a arrepentir. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho no lo hará. Y Él ha dicho, hermanos, de que Él, hermanos, es fiel y poderoso para preservarnos hasta el fin. Así que si tú te sientes débil y si tú te sientes que no vas a poder y si tú te sientes que tu espiritualidad no da la medida imaginaria, porque la espiritualidad no se mide, que tienen otros, ancla tu vida en la fidelidad de un Dios que no miente. Estoy persuadido de esto. Pablo le dice a los filipenses: aquel que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos, nuestro edificio, el edificio de nuestra vida, tal vez ahorita está a la mitad, ¿no? Las ventanas todavía están abiertas, hay madera ahí, clavos. ¿Sabes qué? Dios lo va a terminar porque Él es fiel y verdadero. ¿No es cierto que lo cantamos? Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar que tú sí estarás. Y si en el firmamento se borran las estrellas, yo sé que tu palabra fiel tú seguirás.
Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. ¿Cómo vivimos, hermanos, a la luz de la segunda venida de Cristo? Anclados en la fidelidad de Dios. Les cuento una historia rápidamente de dos jóvenes. Uno se llama Tomás, otro se llama William. Vivieron en el siglo XIX. Tomás nació en una cabaña en Kentucky. Tomás nació en una iglesia cristiana. Él quería ser pastor. Se metió al seminario. Y cuando salió del seminario, le dieron una iglesita allá en el campo para pastorear, pero su salud no era buena. Y tuvo que dejar el pastorado. Pero él dijo, yo voy a seguir sirviendo al Señor. Y lo que Tomás lograba, hermanos, encontrar como su don era escribir. Él era un poeta. Esa gente que le gusta poner sus ideas en el papel, y él escribía y escribía. Y conoció a un amigo, a Guillermo, que vivía en un pueblecito en Kansas City. Y Guillermo quería ser pastor también, pero estaba en ese proceso. En vez de ser pastor, Guillermo lo que hacía era tocaba el órgano de la iglesia. Tomás no sabía tocar, no tenía talentos musicales, pero conocía a Guillermo que tenía talentos musicales. Y se pusieron de acuerdo. Y Tomás dice, mira, tengo un poema acá que yo creo que sería bueno ponerle música. Y se la mandó a Guillermo. Guillermo dice, sí, está bonito el poema. Y le puso música. Y este poema, canción, dice así: oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. ¿No lo estábamos cantando, hermanos? No debe ser solo un canto, hermanos. Debe ser el ancla en donde nosotros tiramos nuestra esperanza. No en nada ni en nadie más, sino en la fidelidad, en el carácter de un Dios que no miente y cuyas promesas, hermanos, en Cristo para nosotros son sí y amén. Así que prosigamos hacia adelante. Luchemos, esforcémonos. Pero nos esforzamos desde esta verdad. El que empezó la buena obra la va a terminar. Le doy este versículo gemelo. Este versículo a mí, hermanos, qué precioso. Hebreos 10:20. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, que ese Dios de paz os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, cuando, hermanos, esta historia acabe, nosotros vamos a estar en pie y vamos a perseverar, hermanos, porque nuestra esperanza está anclada en un Dios que es fiel. Me fascina cómo lo pone Juan en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando él tiene la visión del jinete que viene en un caballo blanco. Obviamente es la persona de Cristo, porque dice que ese es el verbo de Dios. Pero revela el nombre, hermanos, de Cristo, dice el verbo de Dios, pero dice, y el nombre del jinete es fiel y verdadero. Ese es el Dios en quien hemos confiado. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Pregunta clave entonces, ¿cómo vivimos esperando su segunda venida? ¿En quién confiamos? ¿En nuestras fuerzas? ¿En quién confiamos? Anclados en la fidelidad de Dios. De ahí no nos movemos. Pues en segundo lugar vemos, hermanos, en este texto que nosotros vivimos apreciando los medios de gracia que Él nos ha dado. Esto es, los medios que este Dios que es fiel nos ha dado para nuestra santificación y nuestra preservación. Él nos ha dado medios. Vemos en el verso 12, le rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes.
y los dirigen en el Señor y los instruyen. Dios es fiel, hermanos, al darnos pastores. Ténganlos en muy alta estima, dice el verso 13, con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Es una paradoja, hermanos, de que el Señor haya mostrado su gracia a través de pastores, a través de hombres. La mayoría de personas cuando piensan en pastores piensan en dos cosas. Piensa o en un charlatán, alguien que anda robando, un vividor, que anda inventándose manera de sacarle el dinero a la gente para andar en vacaciones en los hoteles más caros. Wow, el pastor con tremendo carro, ¿verdad? La gente piensa, hermanos, que el pastor es un charlatán. O si no, piensan que el pastor es una celebridad. Wow, sí, ese pastor, ya viste cuántas millones de personas lo ven a través de sus canales de YouTube. Ya está en Instagram, te lo recomiendo. Nos movemos, hermanos, en estos dos conceptos de lo que es un pastor. O es una celebridad que publica libros cada 6 meses y cuyas conferencias atraen millones. O es ese charlatán que lo que anda buscando es trasquilar a las ovejas. Pero el retrato de lo que el Señor da de sus pastores, hermanos, no es una celebridad ni tampoco es un charlatán. En este caso, hermanos, los pastores de Tesalónica, ¿sabes qué? Ni nombre aparece, hermanos, en medio de ellos. Labora en medio del anonimato. Sabemos de que Pedro, hermanos, pastoreaba en Jerusalén. Sabemos de que Apolos estaba en Corinto. Sabemos de que Epafras estaba en Colosas. Sabemos de que Pablo dejó a Tito en Creta, que Timoteo estaba en Efeso. ¿Quién era el pastor de Tesalónica? ¿Quién eran los pastores de Tesalónica, hermanos? No aparecen los nombres. No tenían website. No eran ni celebridad, pero tampoco eran charlatanes. ¿Qué eran? Eran siervos de Dios. Eran medios de gracia que Dios había dado, hermanos, para la santificación y la preservación de su iglesia. Y el Señor, hermanos, a través de Pablo le pide a la iglesia que si ellos tienen esta bendición en medio de ellos, si tienen hombres que están trabajando diligentemente, que están dirigiendo, que están instruyendo, de que consideren ese don como algo en alta estima. Porque es un medio que Dios da para la santificación y preservación de su pueblo. El Dios fiel, hermanos, nos da esos medios. Es fácil criticar a un pastor. Está aquí hablando. O es fácil cerrar nuestros corazones y decir, no lo voy a oír. Pero, hermanos, la exhortación aquí del apóstol Pablo es, si tú encuentras una situación en una iglesia de Dios, donde hay hombres que están velando por tu vida, en donde hay hombres que están predicando el evangelio de Cristo Jesús sin una agenda personal, ten ese regalo de parte de Dios en gran estima, no lo menosprecies. Recuerdo algo que le oí un día a R.C. Sproul, este hombre de Dios, teólogo famoso, escritor de libros, muy apreciado. Y él estaba dando una clase en un seminario. Y se le acercó un jovencito que estaba en el seminario y le dice, ay, hermano, R.C. Sproul, que Dios lo bendiga. Gracias, pastor Sproul. Él dice, ay, perdón, usted no es pastor, usted es mucho más. Usted es teólogo. Y dice R.C. Sproul que agarró a ese muchacho y le dijo, ¿qué fue lo que dijiste? Te oí despreciar el oficio de pastor, como que yo fuera algo más grande. Yo te voy a decir algo, yo no soy pastor porque no tengo el don que tienen esos que predican y pastorean todos los días, todos los domingos al pueblo de Dios. De tal manera, mis amados hermanos, de que ese Dios que es fiel en su carácter, en su propósito, en llamarnos, en hacer su obra, ese Dios, hermanos, nos da pastores. Y de esa manera expresa su fidelidad hacia su pueblo.
Y ese Dios también nos da otro regalo bien paradójico. Nos da, hermanos, como medio de gracia, la iglesia. Verso 14. Les exhorto, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, que animen a los desalentados, sostengan a los débiles, sean pacientes los unos con los otros. Y uno se pone a pensar, oye, pero ¿qué tipo de congregación es esta? ¿Qué tipo de institución, de organismo es esto, verdad? Que hay unos indisciplinados, desalentados y débiles. Y se está urgiendo la paciencia los unos con los otros, hermanos. Es que nosotros, hermanos, operamos desde un punto de vista de debilidad. ¿Quiénes son los débiles? ¿Quiénes son los indisciplinados? ¿Quiénes son los desalentados? Yo creo de que cada uno de nosotros podemos decir, yo he vivido el desaliento. Yo he vivido ese momento en que ya estoy para tirar la toalla. Yo he vivido también la debilidad en donde no puedo ya levantar un dedo para Dios. Yo he vivido también el desorden en mi propia vida devocional, personal, matrimonial. Sin embargo, Dios, hermanos, ese Dios maravilloso de las Escrituras, hermanos, convierte a esta comunidad de santos y pecadores en un regalo, en un medio de su gracia para lograr nuestra santificación y nuestra preservación. No hay un organismo sobre la faz de la tierra instituido, hermanos, por Dios, sino su iglesia. Esta es otra manera de decir, hermanos, de que Dios nos ha dado el regalo el uno del otro. Ese es el regalo que Dios ha dado para nuestra preservación y para nuestra santificación. Y tú vienes y dices, wow, sí, pero es que en la iglesia hay mucho débil, en la iglesia hay mucho desordenado, en la iglesia hay mucho desalentado. Y a eso nosotros decimos, amén. Sin embargo, en medio de nosotros, hermanos, el Señor hace su preciosa obra. Dios nos santificará y preservará hasta el final, y sus pastores y su iglesia son medios poderosos en sus manos para, hermanos, lograr su objetivo. De tal manera, mis amados hermanos, que nos amonestamos, nos animamos los unos a los otros con paciencia. ¿No es cierto? Con paciencia. Hay 3 exhortaciones acá. Voy una detrás de ellas bien rápido. La exhortación como iglesia a animarnos. Porque es muy fácil pasarle arriba a alguien que está desanimado y decir, ya sabía yo que este se caía. Ya lo venía yo viendo que venía caminando medio mal. Vino la pandemia y míralo. Pero este es el cuerpo de Cristo, hermanos. Y estamos llamados de parte, hermanos, del corazón de Cristo a animarnos en nuestras debilidades. A amonestarnos, hermanos, con paciencia en medio de nuestros desórdenes. Aún en medio de nuestros pecados. A ejercer, hermanos, la más dulce y preciosa exhortación. Entonces estamos llamados a animarnos, estamos llamados a hacer el bien. En tercer lugar, pero yo diría preeminentemente, estamos llamados a orar los unos por los otros. Ahora ya empezó con lo de la oración. Ese es un cliché cristiano. Yo sé que hay que orar, ¿verdad? Pero ay, qué difícil. Mis amados hermanos, la exhortación a orar no es un legalismo. No es, hermanos, una disciplina en un libro reformado. ¿Sabes qué, mis amados hermanos? El camino hacia la patria celestial es estrecho y es arduo. ¿Y sabes qué es lo que necesitamos? Las oraciones mutuas. Porque a veces el camino se pone empinado.
A veces el camino, hermanos, se pone estrecho y uno mira el abismo de aquel lado. ¿Y qué podemos hacer los unos por los otros, hermanos? Sino orar, hermanos, fervientemente. Esto no es un legalismo, hermanos. Este es el alto privilegio que tienen los hijos de Dios de tocar la misma puerta del cielo por el libre acceso que concede la sangre de Cristo y rogar, hermanos, los unos por los otros. Hay muchas iglesias que tratan la oración como un sándwich, ¿no? La cosa buena está dentro, ¿verdad? El jamón, el prosciutto, la mayonesa está dentro, ¿verdad? Pero hay que ponerle un par de panes desabridos. Al principio y al final oramos y cerramos. Esa no es la oración. La oración debe de bañar todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros decimos. Hermanos, cómo nos referimos a Dios cuando oramos y cuando predicamos y cómo, hermanos, intercedemos los unos por los otros. Pablo viene y lo dice: oren, oren, pero oren sin cesar y den gracias en todo. ¿Necesitas tú la oración de tus hermanos? Pablo la necesitaba. Filipenses 1, Pablo está en un calabozo húmedo, en un calabozo frío, y le están amenazando que le van a quitar la cabeza. Está en capilla ardiente. No es fácil. Y Pablo dice: dos cosas hay aquí que me sostienen a mí ahorita. Filipenses capítulo 1, verso 19. Hay dos cosas que me sostienen: la suministración del Espíritu de Cristo que viene a mí aunque yo esté en esta cárcel, y la otra cosa que me sostiene es vuestras oraciones. Así que ese Dios que es fiel nos da a pastores como regalos, hermanos, para nuestra santificación y preservación, pero también nos da el regalo los unos de los otros. Rápidamente, por eso, ven a la iglesia. Una explicación fácil, ¿no? Ven a la iglesia. Pastores, que la iglesia no es un edificio. Sí, yo sé. Pero este lugar se vuelve especial cuando tú y yo venimos a adorar el nombre de Dios. Y anima a tu hermano, hazle bien a tu hermano, y sobre todas las cosas, ora por tu hermano. Voy terminando. Ese Dios que es fiel nos da algo más. Y aquí no hay paradoja. Hay paradoja, hermanos, en decir de que uno de los grandes regalos que el Señor le da a su iglesia son sus pastores. Porque uno dice, bueno, son hombres. Sí, hay paradoja en decir de que es la iglesia. Pero ese Dios fiel, hermanos, también nos da su espíritu. Y Jesús está a punto de ir a la cruz. Y los discípulos, hermanos, empiezan a agarrarle el manto a Jesús para que no se vaya. Más Pedro, dice que Pedro viene ya y le dice: Señor, yo necesito hablar contigo. La palabra dice que Pedro lleva aparte a Jesús y lo reconviene a Jesús. No te acontezca ir a la cruz. Ahí es cuando el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Pero Jesús viene y les dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, ¿qué? Os lo enviaré. Ese espíritu, hermanos, que desde el principio se movía sobre la faz de las aguas. Ese mismo espíritu, hermanos, que hoy está presente en medio de nosotros. Después alguien me explica qué fue eso. Dios muestra su fidelidad a través de su espíritu en maneras que a veces desafía nuestros moldes, nuestra zona de confort. Me encanta cómo lo dice la Confesión de Londres, que Dios opera a través de medios, sin medios y en contra de los medios.
porque Dios es el Espíritu. Conozco a un hermano en Cristo que el cáncer atacó su cuerpo de una manera salvaje, de la noche a la mañana. Un hermano en Cristo. Y de repente, de ser un hombre sano, hermanos, se encontró con cirugías, con quimioterapias, 3 meses en el hospital, restringido en las visitas, no pudo comer por 2 meses y medio, solo intravenoso. Tenía que lidiar con no poder estar acostado porque tenía problemas de espalda también. Lo llegábamos a ver y decía, ya no aguanto. Y en una de esas visitas que le hicimos, él nos dijo lo siguiente, nos dijo, ayer estaba a las 2:30, solito yo, acá sentado en mi silla, y vino el Espíritu Santo a consolarme. Y me dice, yo estaba pidiéndole a Dios misericordia y estaba implorando a Dios que se compadeciera de mí. ¿Y sabe qué? Yo sentí una mano acariciando mi mejilla y una voz dentro de mí diciendo, yo estoy contigo. Yo sé de que Él es el Espíritu de Dios visitándome. Y ese fiel Dios, mis amados hermanos, que nos da pastores, que nos da su iglesia, nos ha dejado, hermanos, ese consolador, para que cuando nosotros decimos, ya no puedo más, para cuando nosotros decimos, Señor, hasta aquí llegué, ese paracletos divino, ese consolador divino, ese ayudador divino viene, hermanos, y se hace vivo. Aquello que dice la palabra, 6 veces cae el justo, pero aún la 7ª, ¿qué? Lo recogerá el Señor. Y sí es cierto, el Espíritu de Dios está en todos lados. Pero estaría diciéndote algo que no es mi experiencia si yo no te dijera, yo lo siento de una manera particular cuando la iglesia se reúne. Así que, mis amados hermanos, ¿cómo vivimos esperando la segunda venida de Cristo? Mira lo que está pasando en nuestras calles, en nuestros países, en nuestros lugares de gobierno. ¿Cómo nosotros vamos a vivir? ¿Cómo nuestra fe va a soportar cuando ser cristiano es cada día más costoso y difícil? Hermanos, anclemos nuestra fe en la fidelidad de Dios, bien anclada, y apreciemos los medios de gracia que Él nos da para ser santificados y para ser preservados hasta la venida de su Hijo. Cerremos nuestros ojos en esta hora. Padre Santo, te confesamos, Señor, de que a veces, Señor, las fuerzas nos abandonan. Te confesamos, Señor, de que a veces, Señor, los enemigos se ven demasiado grandes, demasiado formidables. Y nos sentimos, Señor, débiles y desanimados. Pero hemos sido consolados hoy por tu palabra. Sabemos de que el gran deseo de Pablo, que es el gran deseo de Cristo, se cumplirá porque, Señor, tú lo has prometido y tú eres fiel, Señor, a tu llamado y eres fiel a tu obra. Así que estamos, Señor, hoy aquí para glorificar, Señor, tu fidelidad, Señor. Estamos hoy acá, Padre Santo, para apreciar los medios de gracia que tú nos has dado. Darte gracias, Señor. Darte gracias, Señor, por nuestros pastores, nuestros enseñadores, aquellos que nos animan, aquellos que nos jalan las orejas a veces. Aquellos que no son ni charlatanes ni celebridades, sino consiervos. Están continuamente señalando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por esta colección de pecadores, Señor,
santos. Gracias, Señor. Porque a través, Señor, de hacernos el bien, a través, Señor, de dar gracias en medio de la debilidad, a través de la oración, nosotros somos santificados. Mueve los corazones de aquellos que no han entendido esta verdad, Señor. Muévelo, Señor, te lo pedimos, Señor, a una apreciación, Señor, de tu iglesia. Y gracias, Señor, te damos por tu Espíritu, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor, que llena este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque con los ojos de la fe nosotros, Señor, lo vemos y con la boca lo confesamos. Gracias por tu presencia. Porque tú dijiste que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, por esa canción que le diste, Señor, a Tomás y a Guillermo. Gracias, Señor, porque nosotros repetimos con ellos, Señor, qué grande es tu fidelidad, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.